Y con esta sintonía damos paso a la sección de KI Center para hablar con Adrián Celaya acerca de asuntos de actualidad económica, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián. Egunon, Miren. Egunon. Bueno, hoy nos traes varios temas, de hecho nos traes muchos temas, no sé si nos dará tiempo a hablar de todos, pero bueno, vamos a ir empezando un poco con la corrupción en empresas públicas y privadas. Sí, no es estrictamente, digamos, un tema de actualidad, está relacionado con un proyecto que estamos elaborando en KI Center sobre el funcionamiento de las empresas públicas, pero bueno, es un concepto que creo que es interesante para muchas personas, puede ser, ¿no? Vamos a ver, en principio, si comparamos las finalidades de las empresas públicas y privadas, las empresas privadas tienen como finalidad maximizar el beneficio, eso es decir, maximizar el beneficio a medio plazo, etcétera. Y en las empresas públicas, sin embargo, son finalidades, pues como dependen de un organismo público que tiene unas finalidades de interés público, pues se les dice dentro de las finalidades de interés público a qué tienen que dedicarse. Desde este punto de vista está claro que las finalidades de las empresas públicas son, digamos, de mayor interés general que las de las empresas privadas, ¿no? Eso no quiere decir, porque el tema es mucho más complejo, que por eso, como consecuencia de eso, las empresas públicas sean mejores, porque luego hay otras muchas cuestiones, pues de eficiencia y tal, que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero un factor dentro de los factores positivos y negativos de cada forma de empresa, un factor a tener en cuenta y que suele ser, digamos, negativo, se suele considerar como un factor negativo para las empresas públicas, es el de la corrupción, ¿no? Nos estamos refiriendo fundamentalmente a corrupción en el sentido de que, aunque en teoría los objetivos de las empresas públicas son de interés general, porque los objetivos que el organismo público del que dependen les atribuye, pues sin embargo, en la práctica, con mucha frecuencia, las decisiones que se toman en las empresas públicas no están relacionadas con ese interés general, ¿no? Y esto no sucede tanto en las empresas privadas, porque en las empresas privadas, con respecto a su propio objetivo, quiero decir, los privados tienen ese objetivo de beneficio y ese objetivo de beneficio está muy tensionado por el empresario, ¿no?, que tiene un gran interés en movilizar a toda la empresa detrás de ese objetivo, ¿no? Sin embargo, como ese incentivo tan alto del empresario que se hace con todos los beneficios de la empresa, etcétera, no existe en la empresa pública, donde los que gestionan la empresa pública al final son trabajadores públicos, ¿no?, de uno u otro nivel, pero son trabajadores públicos. Bueno, pues esto hace más fácil que haya elementos de corrupción que distraigan a los gestores de esa finalidad teórica de la empresa pública, ¿no? Que distraigan quiere decir, bueno, pues que empiecen a actuar en base a otras motivaciones. ¿Cuáles pueden ser esas motivaciones? Bueno, pues pueden ser, por ejemplo, objetivos políticos del grupo que controla la empresa pública en un momento concreto, pero también objetivos personales de un carácter o de otro de esas personas que están al mando de la empresa pública. Bueno, incluso actuaciones de directa corrupción, porque desde el exterior otra empresa pública o privada pues les introduce incentivos que les lleva a corromper su actividad. Corromper en este sentido, de que no actúan en función de ese objetivo teórico de la empresa pública, sino de otro tipo de incentivos, ¿no? Esto, claro, como ya he dicho, en la empresa privada, ese problema de fondo, esto que se llama corrupción interna, no funciona de la misma forma por este impacto atractivo de los beneficios que tensiona al empresario para movilizar a toda la empresa en esa dirección. Pero sí tiende a suceder poco a poco, cada vez más, a medida que la empresa crece. Porque claro, una cosa es el altísimo incentivo que tiene el empresario para tensionar la empresa en esa dirección, pero evidentemente los trabajadores de esa empresa pues no tienen el mismo nivel de incentivo, y a medida que la empresa crece, pues también la propiedad empieza a repartir y los propios propietarios pues al final ya no perciben el 100% la totalidad del beneficio, sino una parte cada vez menor, con lo cual empiezan a aparecer
también posibilidades de que tomen decisiones ya no en base al objetivo de beneficios de la empresa, sino en base a otro tipo de incentivos. Y en la empresa privada también hay otro elemento que hay que tener en cuenta, porque una cosa es esa corrupción interna, es decir, que se deje de actuar en base a las finalidades de la empresa, y luego están otros elementos de lo que se llama corrupción externa, en la que las empresas privadas, por ejemplo, son muy activas. Es decir, aunque ellas mismas no se corrompan, utilizan los medios que tienen a su disposición para corromper a otras empresas públicas o privadas, ¿no? Es decir, pues para conseguir un determinado contrato, pues incentivan a un gestor de otra empresa, pública o privada, para que no actúe como tiene que actuar, sino en base a objetivos de interés personal, en este caso, ¿no? Bueno, esto era un poco una idea para situar cómo este factor de corrupción, bueno, hemos visto que ya incide también en empresas públicas y privadas desde distinto punto de vista, pero sí es cierto, uno de los problemas más importantes de las empresas públicas a la hora de que muchas veces, a pesar de que su finalidad es de un claro interés social o interés general, para que en la práctica su actuación no se desarrolle de acuerdo con ese interés general. Pues si te parece, Adrián, vamos a pasar al siguiente tema. Sí, bueno, esto es un tema también recurrente. Ahora se está hablando de recortar el déficit fiscal, se lo decía estos días. Eso es un tema del que se está hablando claramente en toda Europa, con la idea de contener ese incremento de deuda. Bueno, supongo que para nuestros oyentes la relación entre déficit fiscal y deuda está clara. Déficit fiscal es la diferencia entre ingresos y gastos del ejercicio, y cómo se paga esa diferencia, es decir, cuando gastamos más de lo que recaudamos por vía impuestos fundamentalmente, pues lo pagamos endeudándonos, pidiendo préstamos. Y esto lo que hace es ir incrementando, si el déficit se mantiene de un año a otro, ir incrementando la deuda. Bueno, entonces cuando la deuda llega a niveles peligrosos, pues bueno, crecen las pensiones para ir recortando ese déficit fiscal, ¿no? Para ir también haciendo posible la contención, por lo menos, de la deuda, ¿no? Bueno, lo que queríamos recordar en este aspecto es que cada vez que se habla de tomar medidas concretas para recortar el déficit fiscal, medidas de gastar menos en un ámbito o recortar un determinado beneficio pues porque no se considera adecuado, etcétera, siempre hay una cuestión que es importantísimo tener en cuenta a la hora de valorar esas decisiones. Y es que en las decisiones de gasto y de ingreso público siempre hay dos vertientes. Es decir, si se reduce un determinado gasto, esto tiene un efecto directo, por ejemplo, en los que se benefician de ese gasto público, pero tiene un efecto indirecto en el sentido de que esto permite o bien reducir el déficit fiscal o bien dedicar ese menor gasto a incrementar otro gasto distinto, ¿no? Entonces es muy importante que exigir a los políticos, cuando nos hacen una propuesta de recorte de gasto y nos lo justifican diciendo, bueno, pues este gasto es inadecuado por estas razones, que nos digan qué van a hacer con ese recorte de gasto, ¿no? Es decir, con esa mayor disposición de recursos. Si la van a destinar en reducir el déficit o la van a destinar a un gasto distinto, porque claro, la valoración de esa medida es totalmente distinta. No es lo mismo que un gasto social que se considera desproporcionado se reduzca y con esos recursos se incremente otro gasto social, a que se destine, pues, por ejemplo, a reducir los impuestos de las grandes empresas, ¿no? Evidentemente, la valoración técnica y política de lo que se está haciendo tiene que ser totalmente distinta. Y esto es algo que pocas veces nos dicen y que es casi imposible posicionarse seriamente frente a una medida de este tipo si no nos explican esa contrapartida que siempre existe en todos los gastos públicos y en todos los ingresos públicos, ¿no? Si hay un cambio en los ingresos públicos, es decir, bueno, vamos a bajar los impuestos de esta y de esta forma. Bueno, a ver cuál es la contrapartida. Es decir, como contrapartida de eso, ¿qué gastos nos van a bajar, ¿no? Entonces, esa contrapartida es imprescindible valorarla y es algo que tenemos que exigirles a los políticos, porque valorar estas decisiones de ingresos y
digo, es imposible si no sabemos cuál es esa contrapartida en cada caso. Uh-huh. Uh-huh. Pues bueno, pues vamos a ir pasando al próximo tema, ¿no? Que es acerca del modelo CAF. Sí, ahí está viendo noticias muy positivas sobre la actividad de CAF, creo que la primera empresa industrial del País Vasco, CAF de Beasain. Bueno, es una referencia interesante porque, no solo ha desarrollado su actividad con eficiencia durante muchos años, sino que es un modelo societario muy especial, en el que ha habido participaciones históricas muy importantes de las cajas de ahorro y también de los trabajadores, aunque estas participaciones de los trabajadores no tienen impacto en la gestión, pero de alguna forma han habido participaciones minoritarias muy cualificadas, ¿no?, del entorno, para que han asegurado, de alguna forma, vamos a decir, lo que se debe llamar el arraigo o el enraizamiento de esta empresa. Bueno, lo que queremos poner sobre la mesa en este momento es el por qué, cuáles son las razones de que no se hayan ensayado la extensión del modelo CAF a otras empresas de referencia, ¿no? Cuando llevamos una trayectoria casi de 15 años en la que vamos perdiendo poco a poco las empresas de referencia, que o desaparecen, o se van, o son compradas por empresas de otros países, o por multinacionales, o por grandes fondos de inversión, ¿no? Entonces, perder el control de esas empresas de referencia es perder el control de nuestra economía en muy buena parte, ¿no? Y un instrumento clave para hacer frente a esto son las participaciones en empresas, ¿no? Yo creo que de alguna forma, cuando el gobierno vasco puso en marcha el proyecto que llamó Fondo Fincatus, ¿no?, de creación de un fondo de inversión para invertir en participaciones en empresas estratégicas, ellos mismos estaban reconociendo la importancia de esas participaciones. Sin embargo, este fondo apenas se ha dinamizado y las participaciones estratégicas que tenían las cajas de ahorros han caído en más de 1.000 millones sin que hayan sido sustituidas por las diputaciones o por el gobierno vasco, ¿no? Y sin embargo tenemos ahí modelos clarísimos de eficientes como el caso CAF, ¿no? Evidentemente ya no estamos hablando necesariamente de participaciones mayoritarias, que sería entrar en la dinámica de empresas públicas por ser mayoritariamente controladas por organismos públicos, ¿no? Que yo creo que evidentemente, viendo la experiencia, por ejemplo, de los países emergentes y tal, no es algo que haya que descartar en absoluto, pero que entendemos que nuestros políticos le tengan pues un cierto reparo pues por el riesgo político que puede tener, ¿no?, la gestión mayoritaria de este tipo de empresas. Pero es que este tipo de gestiones minoritarias, incluso cualificadas como la de CAF, pues pueden permitir, con un riesgo político muy bajo, pueden permitir ir asegurando el asentamiento, el arraigo de esas grandes empresas, y sin embargo, siendo esto tan evidente, el propio gobierno lo reconoce a través de la fundación de la creación de ese fondo y no se hace, ¿no? No se hace, y esto es algo realmente sorprendente, y creo que a los responsables políticos de este país habría que exigirles explicaciones claras y detalladas sobre por qué no se desarrolla algo tan clave para las políticas económicas de este país como sería una política clara de participaciones clara y agresiva, vamos a decir ya, de participaciones en empresas estratégicas. Pues bueno, pues vamos a ir pasando al siguiente tema, que no nos queda mucho tiempo. A ver si nos da tiempo de hablar bien de este tema. Y vamos a hablar un poco acerca, pues eso, de la subida del empleo y la bajada del desempleo, ¿no? Sí, tenemos poco tiempo. Bueno, eso simplemente era mencionar los datos positivos en este sentido, que en el País Vasco está subiendo tanto el empleo como está bajando el desempleo. Son cosas que no son matemáticas, porque el desempleo puede bajar porque baja por razones demográficas, ¿no? Es decir, aunque no se creen más empleos, por razones de caída demográfica hay menos demandantes de empleo y puede bajar el desempleo, ¿no? Pero bueno, en este caso no ha sucedido eso. Hemos subido el empleo y ha bajado el desempleo. Bueno, pues
positivas. Vamos a ver esto cómo evoluciona a medio plazo, pero bueno, de vez en cuando hay, aunque sea desde la perspectiva de corto plazo, noticias positivas, yo creo que es bueno ponerlas sobre la mesa, ¿no? Si hay otro tema que es interesante mencionar, son unas declaraciones sobre la consejera de Desarrollo Económico, Tapia, ¿no? sobre Michelin, ¿no? En la que está diciendo muy expresamente que el problema no son los sindicatos, ¿no? Dice, frente a declaraciones que está habiendo al respecto, culpando al clima laboral sindical en concreto sobre problemas como en el caso de Michelin, expresamente, y esto de alguna forma cambia el discurso político que hemos visto hasta hace muy poco tiempo, dicen muy claramente que el problema no son los sindicatos. Está diciendo, si este fuera lo que está pasando en Michelin fuera un problema repetido en otras empresas multinacionales con presencia en el país y tal, pues podríamos pensar que hay un problema sindical, pero esto no está sucediendo. No es un problema sindical, sino de dificultad de interlocución entre las partes, con lo cual está echando claramente la responsabilidad sobre la dirección de esta empresa. Esto es un cambio de discurso muy importante a tener en cuenta y que de alguna forma está reconociendo una realidad, porque en realidad es cierto que los sindicatos vascos son más duros que otros sindicatos, pero ya hemos explicado más de una vez que esto es una respuesta a la realidad económica del país, de un país que tiene una capacidad de producción de un 30% superior a la media estatal y que como consecuencia de esto necesita salarios y condiciones laborales significativamente mejores a las del Estado. Y esto se consigue y se mantiene gracias a sindicatos que son sustancialmente más activos, porque esto es lo que la realidad productiva del país requiere, ¿no? Uh-huh. Bueno, y como dices, andábamos justo de tiempo, pues lo dejamos ahí, si te parece. Vale, pues entonces lo dejamos aquí por hoy y bueno, y hablamos la semana que viene, Adrián. Estupendo, la idea, cuando quieras. Bueno, agor.